Bienvenidos a... Hola, buenos días muchachitos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente, un domingo más de la escuela dominical. Estamos aquí por la gracia de Dios nuevamente porque nos permite estar un día más aquí conociendo su palabra. Y ahora vamos a aprender a cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Se saben que la Biblia es uno de los libros más especiales para nosotros porque en la Biblia Dios escribió su palabra, y su palabra siempre uno tiene que aprender de ella para poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para ella. Hay algunos libros como el diccionario. Ustedes saben que el diccionario nos ayuda a saber el significado de las cosas, ¿verdad? Hay otro libro de las atlas. El atlas están todos los mapas del mundo. Y así hay muchos libros como el devocionales, colores y formas, las ciudades del mundo, libros del cuerpo humano. Y en todos y cada uno de esos libros nos enseñaron a cómo leer ese libro, a saber los significados, a saber qué es lo que dice su libro y poder aprender muchas cosas de esos libros, ¿verdad? Así de que, ¿quién inventó esos libros? Alguien tuvo que crear todos esos libros para que pudieran enseñar a las personas, y hubo muchos autores y muchas cosas que nosotros, gracias a esos libros, podemos aprender. Y la Biblia es un libro más lindo que nosotros pudiéramos tener, porque es donde está la palabra de Dios. Hay muchas historias y muchas enseñanzas para nosotros aquí en este libro tan maravilloso como es la Biblia. ¿Ustedes se han preguntado cómo llegó este libro a nuestras manos? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy de la lección de hoy, vamos a ver cómo este libro tan interesante ha llegado a nuestras manos desde hace muchos años atrás. Y antiguamente Dios hablaba a las personas a través de sus sueños o directamente, como ustedes lo saben, como hemos aprendido en las historias anteriores. Dios escogía a los hombres que eran especiales y que eran santos. Estos hombres de repente eran reyes, profetas o incluso campesinos. Cuando ellos escucharon las palabras de Dios que quisieron escribirla para que no se les olvidara las palabras de Dios, porque eran muy importantes. En ese tiempo no había lápiz, papel o computadoras. Ellos tenían que escribirlos en pieles de animales, vasijas o en unos rollos que se llaman pergaminos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra pergamino. Eran unos rollos largos donde la gente hace muchos años escribía. Ese rollo era muy grandísimo. En eso ellos empezaron a escribir la palabra de Dios. Y Dios había escogido a un pueblo especial, al pueblo de Israel, porque quería que ellos fueran diferentes a los de los otros pueblos y que por medio de ellos quería que todos conocieran que Él era el verdadero Dios. El pueblo de Israel falló muchas veces, así como nosotros fallamos, pero como Dios les amaba tanto, les dio nuevas oportunidades. Por eso envió a los profetas. Y los profetas muy importantes que se dedicaron a escribir esta Biblia fue el profeta Ageo. Otro profeta fue Isaías. El otro profeta fue Zacarías. Ellos fueron uno de los 3 más importantes profetas que escribieron la palabra de Dios. Ellos escribieron porque Dios les daba un mensaje especial que ellos tenían que dar a conocer a su pueblo, para recordarles al pueblo que el pueblo era escogido por Dios. El profeta Isaías escribió unas palabras maravillosas que dicen así: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Y esas palabras fueron directamente escogidas por Dios. Dios las reveló para él y él por eso escribió estas palabras maravillosas. También el profeta Ageo escribió otras palabras que dicen así: en el año 2 del rey Darío, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. También está el profeta Zacarías, que también escribió unas palabras que dijo:
vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Entonces todos y cada uno de esos profetas escribían esas palabras importantes porque Dios se los revelaba de una manera o de otra a ellos, y ellos siempre querían tener esas palabras grabadas y que no se les olvidara. Por eso fue que escribieron esas y muchas palabras que Dios fue revelado hacia ellos. Ellos escribían mensajes muy importantes para el pueblo de Israel todo el tiempo. Estas personas conocían la palabra de Jehová. El Espíritu Santo les dio estas palabras sabias y ellos las escribieron sin cometer ningún error. Uno de los versículos es 2 Pedro 1:21, que dice así: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que sí, que los sabios y los escogidos por Dios hablaban lo que el Espíritu Santo o directamente Dios les revelaba. Lo que está escrito es la palabra de Dios, nada más. Así escribieron muchos, pero muchos rollos con las palabras de Dios, tantos pergaminos, que había muchos que eran la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía que saber cuáles eran las verdaderas palabras de Dios. Así que había muchos que sí eran la palabra de Dios y muchos que no eran. Por eso fueron muy cuidadosos y tuvieron que escoger a un grupo de personas para que investigaran cuáles eran las verdaderas palabras, y así llegamos a tener el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ellos fueron escritos por ellos, fueron escogidos por ellos, porque había mucha gente usurpando y escribiendo cosas que realmente Dios no había dicho. Así de que ellos escogieron los verdaderos pergaminos y escribieron el Antiguo Testamento. ¿Tú sabes qué idioma hablan los israelitas? El idioma que hablan los israelitas es el hebreo. Por eso la gran cantidad de escrituras estaban en hebreo y solo algunos escritos en el idioma arameo. Así es de que como nosotros es como algo complicado, ¿verdad? Porque nosotros hablamos español y el idioma hebreo nosotros no lo podemos leer. En esos tiempos había otra gran nación y a un líder de esa nación que le gustaba mucho estudiar y conocer cosas nuevas. Junto con todos esos rollos de pergamino, decidió traducirlos al idioma griego. Y así todo el Antiguo Testamento fue traducido al idioma hebreo, del hebreo al griego. Después de un tiempo llegó la primera Navidad y se apareció un ángel a María y le dijo que ella tendría un hijo y que le tenía que poner Jesús, porque él salvaría a su pueblo de todos sus pecados. Así fue como llegó Jesús a este mundo, a cumplir con el gran plan de amor. Él creció y se lo enseñó a sus amigos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Y esas palabras las encontramos en Marcos 16:15 y las vamos a leer nuevamente. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Así es de que ese era el propósito de Jesús, de Dios, mandar a Jesús para que Él viniera, muriera y resucitara y dejara su palabra escrita para que todas las personas siguiéramos entendiendo cuál era el propósito tan grande de amor que Él tenía para nosotros. Así que uno de los pasajes dice: Dios, habiendo hablado a muchas veces y a muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos días nos ha hablado por su Hijo. Eso quiere decir que Dios antes hablaba a los profetas, después mandó a su Hijo y su Hijo fue el que después mandaba ese mensaje a los profetas para que siguieran esparciendo la palabra de Dios y que pudieran conocer quién era el verdadero Dios. Jesús y sus amigos y los seguidores empezaron a escribir todo lo que Jesús había hecho y todas las que había enseñado por medio de sus cartas y relatos históricos. Ellos también fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todas esas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es toda la palabra de Dios y para su obra. Eso nos sirve para saber todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es lo que Dios nos pone en sus escrituras. Después de que Jesús se fue de este mundo, se volvió todo muy difícil para el pueblo cristiano, porque había mucha gente que no le gustaban los cristianos. Los llevaban a la cárcel o incluso los mataban, simplemente por ser cristiano. Por eso ellos se escondían para poder cantar, leer y alabar todas las cosas que Dios les había enseñado. En los tiempos antiguos la Biblia se escribía a mano, la palabra por palabra. Un hombre llamado Gutenberg inventó una máquina para poder imprimir muchas Biblias al mismo tiempo. La Biblia estaba escrita en un idioma que no toda la gente podía entender. Muchas personas trataron de traducir la Biblia a sus propios idiomas para poder leerlas. Para nosotros que hablamos español, nos interesa saber sobre dos personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos hombres ayudaron a traducir la Biblia al idioma español. Por eso, gracias a ellos, ahora en día nosotros podemos leer la Biblia, entenderla, escaudillirla y poder entender cuál es el mensaje de Dios, porque ellos fueron las personas que tradujeron la Biblia en español. Hay algunos lugares donde las personas no tienen derecho a tener una Biblia en sus casas, y en otros lugares del mundo ni siquiera tienen derecho a tenerla, ni siquiera lo tienen en su propio idioma. Gracias a Dios nosotros hoy en día podemos tenerla en nuestro idioma, podemos tener una Biblia en nuestra casa, podemos leerla cuantas veces queramos y nada nos puede impedir o nos puede obligar a que no lo hagamos. La Biblia nos enseña a hacer lo que es bueno delante de Dios. Nos enseña a crecer y aprender más acerca de Él y de su gran plan de amor para nosotros. Al enviar a su Hijo Jesús a morir y resucitar para poder salvarnos, nosotros pudimos aprender muchísimas cosas sobre este libro maravilloso que es la Biblia. Ahora vamos a leer en el Salmo 19, 7, 11. Ahí ese salmo es muy importante y les recomiendo que ese salmo lo lean toda esta semana. Lean un versículo cada día. Ese salmo nos enseñará a aprender lo importante que es la palabra de Dios. Así es de que ese salmo nos explica claramente. Les encargo, por favor, que lean un versículo cada día y verán cómo podemos entender de que es la palabra de Dios ahí muy importante. Ahora vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos ayude y nos permita seguir adelante. Señor, te damos gracias por tus hermosas palabras en la Biblia. Gracias porque las tenemos en nuestro idioma, que podemos entender para poder aprender de ellas y saber todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos a leerla cada día y te pido con todo corazón que nos permitas aprender cada día y darnos la sabiduría para poder entender tus palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eso es muy importante de leer la Biblia y muchas de las personas no sabemos interpretar la palabra de Dios porque Dios hablaba en parábolas, en clave, que en veces para nosotros, muchas personas, y me incluyo yo, son palabras diferentes para mí en mi vocabulario y no puedo entenderlas, pero su palabra es perfecta, su palabra es la verdad, su palabra es lo que Él sentía y le decía a las personas para que pudieran revelarlo a nosotros. Ahora en el versículo Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso quiere decir que en los años pasados, en el futuro, en el presente, en todo tiempo, las palabras de Dios se cumplen porque son palabras sabias, son palabras de verdad, son palabras de amor. Y aunque pasen los años, su palabra siempre será su palabra.
porque Dios creó todo el mundo y todo lo que hay en él. Aunque el tiempo pase y todo se acabe, la palabra de Dios no dejará de ser verdadera. Entonces, por eso es mejor creer y confiar en la palabra de Dios y no en otras cosas. La palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. Esas palabras son muy penetrantes porque la palabra de Dios son verdaderas y permanecen para siempre. Nunca va a cambiar lo que Dios escribió o permitió que los profetas escribieran en esta Biblia, en este libro tan maravilloso que gracias a su palabra de Él, que Él revelaba a los profetas, al campesino, a los hombres que Él había escogido, podemos escuchar las palabras que Él dejó grabadas ante este libro, que es muy importante, que es la Biblia. Y tenemos que agarrar un hábito de que todos los días podemos leer un versículo, un cachito de la Biblia y poder aprender cada día más y más de este libro maravilloso. Así como leemos novelas y como leemos otro tipo de libros, este libro es muy importante en nuestras vidas porque gracias a esto nosotros podemos seguir haciendo lo que a Dios le gusta y lo que Dios permite que nosotros queramos que nosotros hagamos para Él. Ahora vamos a escuchar una canción. Vamos a escucharla. Ahora es hora de hacer la manualidad, pero ahora vamos a hacer una dinámica diferente. Recuerdan que todas las clases anteriores yo traía el material y yo les decía cómo hacerlos y les enseñaba cómo hacerlos. Ahora quiero hacerlo diferente. Hoy quiero que hagamos una Biblia, pero quiero que ustedes en su imaginación dibujen una Biblia, un cuadrito, un libro, para ponerlo de separador aquí en nuestra Biblia y podamos leer y poderlo separar cada día en qué capítulo, qué versículo nos quedamos. Y esa será una linda manualidad. Pero ahora yo no traje nada, se los voy a dejar a su imaginación. Quiero por favor que imaginen cómo podemos dibujar una Biblia, cómo podemos hacer como separador para leer nuestra Biblia todos los días y poderlo tener ahí entre en medio de las páginas. Ahora ustedes, quiero que participen esta semana, piensen, imaginen cómo dibujar una Biblia, cómo poderla hacer y quiero que ustedes me enseñen ese video, esa foto, ese mensaje, esa manualidad tan linda que ustedes van a hacer. Yo sé que lo van a hacer mejor que yo. Por favor, pónganse esta semana a hacer esa manualidad de hacer una Biblia. Pueden ponerle manitas, patitas, ojitos, lo que ustedes quieran, como ustedes gusten, pero hay que hacer una Biblia para recordarnos que este libro es lo más importante para nosotros en nuestra vida de cristianos, que en este libro siempre, siempre vamos a encontrar la palabra de Dios y la palabra de Dios que es verdadero. Así es de que
pónganse a hacer esa manualidad esta semana, manden sus videos y voy a esperar para poder revisar sus manualidades que ustedes van a hacer. Y saben perfectamente que van a tener un premio y van a seguir participando y van a tener muchos regalos terminando la clase. Ahora pues hoy me despido. Este es lo último de esta clase. Les doy gracias a todos por haber estado aquí con nosotros este domingo nuevamente, escuchando la palabra de Dios, sabiendo que esta clase fue muy importante porque hablamos de cómo esta Biblia llegó a nuestras manos hace muchos, muchos años y quiénes lo hicieron, este libro maravilloso. Yo me despido por hoy. Les doy gracias a todos, les pido que se sigan conectando en nuestras clases los domingos en Facebook, en YouTube, manden sus videos, sigan participando y saben y recuerden que Dios siempre nos ama y que siempre Él quiere lo mejor para nosotros y que nosotros tenemos que leer este libro tan maravilloso y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Así es de que yo me despido, soy la hermana Juanita, nos vemos y hasta la próxima. Adiós.